Bendiciones, buenas tardes a cada uno de los que día a día que se transmite, se conectan. Les mandamos un caluroso abrazo desde aquí, desde Buenos Aires, dando gracias a Dios por sus bondades, por su misericordia. Y bueno, en esta tarde tan linda, bueno, compartiendo con la pastora y un mensaje que tenemos para compartir en este día. Y bueno, ella va a saludar ahora. Dios les bendiga, buenas tardes. Como siempre les decimos, es una bendición poder llegar hasta su casa con una palabra de parte de Dios. Hace tiempo no nos juntábamos para predicar juntos y hoy vamos a tener la oportunidad de compartir lo que Dios puso en nuestros corazones con cada uno de ustedes. Así que mientras se van conectando y van llegando aquellas personas que cada semana nos acompañan, vamos a tener un tiempo de oración y de entregar este tiempo a Dios para que todo lo que hablemos y podamos transmitir a través de la palabra pueda ser una bendición para tu vida, para tu familia, para lo que estás planeando, para los proyectos que tengas. Así que gracias por estar del otro lado, les bendecimos también a los que nos ven por diferido, a los que nos ven por YouTube, los bendecimos también y les agradecemos por estar del otro lado. Les mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Buenos Aires, hoy con un poquito más de fresco y contentos por el día que el Señor nos regaló. Hay un poco de ruido en la calle, pero vamos a tratar de que se escuche, ¿sí? Y si no, nos lo hacen saber. Así que bueno, acá estamos, ya, listos. Amén. Bueno, en esta preciosa tarde que Dios nos regala, queremos no solamente compartir, sino agradecer a aquellas personas que también de alguna forma nos comparten los testimonios o luego de las transmisiones pueden verlos vivos. Es una bendición para nosotros saber que están del otro lado. Le agradecemos a Dios porque creemos que este también puede ser una herramienta para que en el lugar donde usted se encuentre pueda encontrarse con el Señor, recibir un milagro de parte de Dios, ser fortalecido, llevado a otro nivel y que usted pueda no solamente avanzar, sino creer que Dios tiene nuevas cosas para su vida. En esta linda tarde quiero comenzar haciendo una oración para que podamos introducirnos en este día en un tema tan lindo que queremos compartirle. Lo hemos estado viendo y bueno, consideramos que va a ser de mucha bendición para ustedes. Así que vamos a tomarnos este tiempo para hablar con Dios, para encomendar nuestras vidas, dándole gracias. Sabiendo cómo nosotros podemos orar, damos gracias a Dios, nos encomendamos y bueno, vamos a hacerlo en este instante. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia en este día. Te reconocemos como el Dios verdadero, el Dios de nuestras vidas. Gracias por enviar a Cristo, a Jesús, a esta tierra para que nosotros podamos ver el verdadero ejemplo que nos dejó, para que podamos seguir sus pisadas. Te agradecemos por la libertad que Él pagó en la cruz del Calvario y queremos en este día darte gracias porque nada nos hace faltar, porque eres nuestro proveedor. Señor, te agradecemos en esta preciosa tarde también por estar con nosotros, por guardarnos, por protegernos, por guardar a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Aún en este tiempo de pandemia te agradecemos, Señor, por ser nuestro cuidador, por guardarnos de toda enfermedad, de todo mal, y deseamos de todo corazón, Señor, que tu mano de poder sea extendida a través de toda esta tierra y que esta pandemia pueda cesar y que, Señor, se pueda encontrar una solución verdadera y en base a todas las cosas que se están hablando, Señor, llévanos a toda verdad, que podamos encontrar la verdad y que, Señor, no seamos confundidos. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, queremos escuchar tu palabra. Señor, que pueda caer, Señor, esta palabra en buena tierra en este día, que lo puedan recibir aquellas personas que están necesitadas, si hay alguna persona enferma, alguna persona que está padeciendo algún problema o está solo, está en una cama. Señor, que le puedas bendecir con esta palabra en este día y que puedan recibir fortaleza de parte tuya. Señor, encomendamos esta palabra en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo sea el que esté obrando y trabajando en las mentes y los corazones. Atamos todo espíritu contrario a tu voluntad y declaramos cielos abiertos para que esta palabra pueda fluir en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, en esta tarde quiero compartirles un texto de la palabra del Señor. Vamos a hablar de algo muy interesante y aquellos que tienen Biblia o quieren corroborar, a los amigos que están viendo o por primera vez nos ven, que puedan corroborar, voy a leer un texto que está en la Biblia, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 11, desde el versículo 1 voy a leer unos versículos, espero que sea de bendición para ustedes, y dice así la palabra del Señor. Capítulo 11, versículo 1, dice así: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos, envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Versículo 4: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Versículo 5: ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná, hasta hemos perdido el apetito, dijeron los israelitas en aquel momento. Bueno, hasta aquí nomás la palabra del Señor, y quiero, a modo de introducción, hablarles de lo interesante de este texto para nuestros días, cuán actual es para nosotros hoy, porque resulta que cuando nosotros miramos el texto, lo que literalmente estamos mirando es que el pueblo de Dios, en medio de una situación muy difícil, ellos empiezan a quejarse, y luego hablan algo muy interesante para nosotros. Bueno, con esta serie que la pastora estuvo haciendo, que fue La mente y las fortalezas, entonces nosotros queremos hablar en esta preciosa tarde que usted pueda entender que la importancia de no retroceder y avanzar. Pero hay algo que nos afecta en medio de toda esta situación, y es que queremos hablarle de aquellos recuerdos. El pueblo de Israel hizo una especie de catarsis, se tuvo un recordatorio, no es válido, y ahora lo vamos a ver por qué. Pero a modo de introducción quiero decirles que en el año 2005 en los Estados Unidos atravesó una de las catástrofes más fuertes que se pueda saber hasta el día de hoy, que fue el huracán Katrina. Bueno, el huracán Katrina destrozó gran parte de Estados Unidos, fue muy muy fuerte lo que ocurrió, y entonces esta situación, obviamente a la gente que lo vivió, les dejó, por decir de alguna manera, una situación triste, ¿no? Porque quedaron con un recuerdo no nada grato. Y bueno, hablando de los recuerdos, nosotros, si quisiéramos ilustrar, hay recuerdos que nos afectan, ¿no? Recuerdos que nos afectan, y de eso quiero hablar en este primer punto. Recuerdos que me afectan. El pueblo de Israel estaba teniendo un recuerdo y hace una breve mención de algunos alimentos que ellos en teoría añoraban. El texto habla de que había otra gentuza, o sea, personas que también iban andando con los israelitas. Entonces estos empezaron, cuando nosotros estábamos en Egipto, que disfrutábamos tal cosa, tal otra. Hoy, conversando con la pastora, coincidíamos justamente que nada de esos privilegios eran para los israelitas, porque los israelitas eran esclavos. Pero claro, en los comentarios que hacían las otras personas que estaban con los israelitas, parece que, como dice el dicho, les dio gana también de comer lo que ellos hablaban. Ellos en ese tiempo estaban recibiendo el maná que caía del cielo, que era como una especie se ilustra como una especie de gramilla de color amarillenta.
que con eso ellos lo juntaban en la mañana y luego lo convertían en harina y bueno, ahí lo cocinaban y todo. Pero bueno, en ese tiempo el pueblo como que se puso a recordar. Y como decía, ¿cómo me afectan los recuerdos, ¿no? Los recuerdos. Según lo que dicen, y comentándole esto del huracán Katrina, hubo personas que tuvieron efectos postraumáticos, pos al trauma, pos al problema, y entonces luego de esa situación, es lo que quiero decirles ahora. Un efecto postraumático se puede alargar mucho tiempo, puede provocarme estrés, incapacidad en nuestro día a día de poder avanzar o querer hacer cosas, y explican los psicólogos que esto pasa cuando queda como un trauma o como un llamado de atención para nuestras vidas, como un trauma, digo, por situaciones que tuvimos que presenciar, un hecho con imágenes, un hecho con sonido u olores impactantes que nos pueden generar un trauma. Todos los recuerdos llevan consigo una o varias emociones asociadas. Lo que viene con emociones más potentes son miedo, asco, ira, tristeza, nostalgia, felicidad, etc. Son los que más perduran en nuestra memoria. ¿Y cuáles son estas cosas que nos hacen recordar emociones intensas? Bueno, mirando aquí el pueblo de Israel y viendo la situación que ellos estaban viviendo, obviamente lo que ellos estaban recordando no era algo razonable, porque estaban literalmente queriendo cambiar la bendición de Dios, haciéndolo gráfico, por cebollas y ajos. ¿Sí? Es como decir, Dios me está prometiendo algo, no, pero yo añoro lo de antes. ¿Y a quién no le ha pasado tener recuerdos del pasado o creer que el pasado fue mejor? Obviamente el enemigo es muy astuto y de verdad que él le encanta él hace muy bien ese trabajo, ¿no? Y a cada uno de los que han conocido, si usted ha conocido al Señor hace un tiempo, un mes, un año, no importa los años, Él siempre tratará la forma de que usted por alguna situación, buena o mala, usted recuerde su pasado, obviamente sin Dios. Cuando nosotros hacemos miramos nuestra vida de una forma objetiva, nosotros nos podemos dar cuenta que el enemigo lo único que él busca es distraernos, sacarnos del enfoque que nosotros tenemos cuando estamos de alguna manera quizás buscando a Dios o esperando ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas, y ahí es donde se presenta el enemigo para poder distraernos. Cuando nosotros miramos esta situación y entendiendo los factores y los momentos y las cosas que nos pueden llegar a afectar, yo quiero decirles que hay recuerdos que, no sé, nosotros podemos recordar cosas como buenas. Yo acá en Argentina puedo recordar cuando tenía 7 o 8 años que la mayoría de los niños que iban a los cumpleaños solían usar una colonia que se llamaba Pibes, obviamente de Argentina, ¿no? Cuando usábamos esas colonia Pibes, hoy en día yo siento esa fragancia y me trae recuerdos, o sea, pienso y me lleva a rememorar todos aquellos momentos lindos que tenía cuando iba a los cumpleaños, y a veces yo, bueno, iba muy contento cuando iba perfumado, y obviamente cuando estaba ahí en medio del cumpleaños y sentía la fragancia de otros, también a los días de hoy, cuando siento la fragancia de este perfume, me trae recuerdos gratos. Pero también hay recuerdos que traen consigo cosas que nos frenan, ¿no? Porque un recuerdo, ¿cómo me afecta? Y bueno, en primer lugar, nos frena, nos estaciona. Y cuando estos recuerdos vienen a nuestras vidas, es como, yo digo, ¿no? Recordar, es como aquellas personas que por ahí van caminando y tuvieron problemas, ¿no? Con alguien que le faltó respeto a su madre, por ejemplo, y va caminando y de repente ve pasar en un auto a aquella persona que agredió o le faltó respeto a alguien de nuestra familia,
y entonces ahí es como que viene el recuerdo, ay, esta persona lo que hizo, le faltó respeto a mi mamá, y es como que instantáneamente todo lo que vivimos, todo el suceso toma frescura, lo incorporamos a nuestra vida, lo empezamos a pensar y nos acordamos con exactitud y con lujo de detalle lo que nos ocurrió. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de pedirle a Dios que Él saque esos recuerdos de nuestra mente, o nosotros mismos entregar esos recuerdos en las manos del Señor para que Dios los trate. Más si hay algunos recuerdos que traen miedo a nuestras vidas, ¿no? Yo puedo hacer otra ilustración recordando, acá en Argentina nosotros le llamamos panchos, en otros países hot dog, y perros calientes. Entonces yo recuerdo alguna vez haber comido unos panchos, como le decimos nosotros acá, y aquí que aquellos panchos estaban de muy mal estado, que comí uno. Bueno, fui a la noche, me acosté, y bueno, cuando me acosté empecé a sentir como que todo me daba vuelta en la cama, como que la cama empezó a moverse, y bueno, de entre todo eso me tuve que levantar, tuve que, despedir, vomitar aquel alimento que yo me había introducido. Y bueno, los días pasaron, claro, esa noche yo quería levantarme en el nombre de Jesús y decía, bueno, Señor, me quiero levantar, y bueno, no podía y no pude. Pero es aquí que a los días siguientes iba viajando en el tren en Argentina, en el tren eléctrico, y viajando en el tren pasaba un señor que vendía justamente estos panchos, estos perros calientes. Y ustedes no saben la sensación que me produjo solamente recordar la noche que había tenido. Bueno, hoy es muy interesante y muy importante que nosotros podamos entregarle a Dios aquellos recuerdos que son negativos de nuestra vida, porque me afectan. ¿Cómo sé que me afecta? Cuando me paraliza, sé que me afecta cuando me hace llorar, sé que me afecta porque no pude sanarlo, sé que me afecta porque no tuve la oportunidad de hablar con la persona que quizás produjo ese evento en mi vida y que quedó marcado como un recuerdo negativo. Pero es aquí, culminando este punto, yo quiero decirles que nosotros podemos tener la mente, como nos habla la Biblia, que mientras estaban los discípulos en un momento dado, fueron a visitar a una persona, y mientras estaban hablando con esas personas, vieron que Dios se estaba moviendo en la casa de esta persona, y Dios se estaba moviendo y estaba haciendo cosas. Y entonces uno de los apóstoles dijo, y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo que todos serían llenos del Espíritu Santo. Y entonces él dice, y si Dios no hace diferencia, ¿cuál es el motivo por el cual no recibir? Entonces hoy yo quiero que nosotros podamos instalar en nuestra mente y permitirle al Señor y pedirle a Dios que Él pueda poner en nosotros recuerdos que nos lleven a pensar en Dios. Dice, entonces me acordé, y en los recuerdos, qué bueno sería que nosotros podamos instalar palabra de Dios en nuestras mentes para que aquellos recuerdos negativos no tengan lugar, y culminando decir de esta forma, nosotros sabemos que en la vida hemos tenido cicatrices, heridas, y algunas las podemos mirar, ¿no? Lo lindo es que hoy yo puedo mirar una cicatriz en mi mano, y yo miro la cicatriz y con exactitud me acuerdo qué es lo que me pasó. Pero he aquí la gran diferencia. Ya no me duele, ya no me causa nada, solo es un recuerdo. Y que Dios nos ayude para que los recuerdos negativos no me afecten y que los recuerdos positivos me lleven a Dios. Amén. Eso como reflexión para este día. Espero que cada uno de ustedes pueda recibirlo y poner en manos del Señor aquellos recuerdos que quizás fueron negativos para su vida. Amén. Y continuando un poco con la historia bíblica, ¿no? Tremendo cómo
el pueblo de Israel estaba afectado por recuerdos que ni siquiera eran verdad. Ellos decían, ay, la comida que teníamos en Egipto, qué rico que era, qué bien que comíamos, y en realidad ellos no habían probado los manjares, simplemente se acoplaban a los quejosos, a la muchedumbre quejosa que estaba con ellos, y se lamentaban de algo que no habían experimentado porque eran esclavos. Y como decía el pastor, los recuerdos negativos te estancan, te paralizan, no te permiten ver el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Y justamente cuando hablamos de esta fortaleza en la mente, lo que el enemigo busca es paralizarte, para que no avances y logres el objetivo que Dios tiene para tu vida. Y antes de continuar, quiero aclarar un detalle, ¿sí?, que tiene que ver con el cómo superar los recuerdos, porque como decía mi esposo, hay recuerdos que son positivos, hay recuerdos que son negativos, y obviamente que hoy nos estamos refiriendo a los recuerdos negativos, a los recuerdos que de alguna manera nos marcan el día a día y nos hacen vivir una vida, vamos a decir, aunque suena muy fuerte, una vida de mediocridad, una vida de tristeza, de angustia, de dolor. Y entonces quiero aclarar algo que tiene que ver con el tema de, o para continuar con este tema, que tiene que ver con el cómo superar aquellos recuerdos negativos. Si usted mira para atrás y a lo largo de la historia de su vida, quizás pueda hacer una lista de aquellos recuerdos negativos, de experiencias, porque los recuerdos vienen de las experiencias, ¿sí?, que hemos vivido, negativas, positivas, pero en fin, cuando usted mira para atrás y ve a lo largo de la historia de su vida los recuerdos que tiene y hace una lista de aquellos recuerdos negativos, ¿sí?, no dice, wow, todo esto tengo acumulado en mi vida, todo esto me pasó a lo largo de mi vida. Así podría decir Israel. Sin embargo, Israel quería creer que la habían pasado bien en Egipto, ¿sí? Se autoengañaban. Y entonces lo que quiero aclarar antes de seguir desarrollando el tema es que para poder superar los recuerdos negativos necesitamos decidir. Dios nos dio la libertad de elegir. Y quiero leer un texto, ¿sí?, en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses, si usted tiene Biblia me acompaña, capítulo 1, versículo 6, que dice de la siguiente manera: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y cuando nosotros decidimos superar los recuerdos negativos de nuestra vida, estamos decidiendo entrar en este proceso de perfeccionamiento en donde Dios trabaja en nosotros, en nuestra mente, ¿sí?, en nuestra alma. Cuando yo alguna vez lo expliqué, ¿sí?, en esta serie y en otras oportunidades que tuve, expliqué que el hombre está formado por espíritu, alma y cuerpo. Y los recuerdos, el espíritu nace de nuevo cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Pero el alma no es la que nace de nuevo, sino que es la que tiene que ir siendo renovada, perfeccionada, y tiene que ir superando. Justamente es en el alma donde se encuentra la voluntad, las emociones y la mente. Y entonces cuando nosotros hablamos de recuerdos negativos, estamos hablando de un trabajo, de un proceso que se va a llevar en nuestra alma, porque la salvación ya la hemos tenido desde el momento que Cristo pagó el precio y lo aceptamos como Señor y Salvador. Pero ahora nuestra alma debe ser transformada, debe ser renovada, debe avanzar, ¿sí?, para nosotros poder ver el cumplimiento de las promesas de Dios, y resulta que ahí es donde entra este proceso. Y hoy hablaba con el pastor y le preguntaba, o conversábamos, yo le decía, ¿por qué tenemos en las iglesias gente que dice haber sido salvada por Dios, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, sin embargo vive en angustia, vive con ira, vive en desesperación, tiene situaciones en su vida sin resolver, y vemos cristianos que se confiesan y que viven la vida cristiana, pero que no logran vivir la vida en abundancia? Y lo que quiero decir es que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, hemos recibido la salvación, nuestro espíritu nació de nuevo, pero entonces ahora nos toca decidir a cada uno de nosotros entrar en este proceso de superar los recuerdos, ¿sí?
Santiago dice, no sean solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, sea en la iglesia, sea a través de las redes, a escuchar palabra de Dios, el desafío es no solamente escuchar lo que Dios quiere hablarnos, sino también poder ponerlo en práctica. A lo largo de esta serie de la mente y sus fortalezas hemos tocado distintos aspectos donde el enemigo trabaja en nuestra mente, es decir, en nuestra alma, para tenernos cautivos y no poder nosotros llegar a vivir la vida de plenitud. Entonces, cuando decidimos nosotros superar estos recuerdos, esta fortaleza que traen los recuerdos negativos, lo que estamos haciendo es decidir entrar en un proceso de renovación del alma, de renovación de la mente, donde el enemigo queda desarmado y queda inhabilitado para trabajar en nosotros. Y entonces en este proceso escucho la palabra y la pongo en práctica, es donde avanzo y supero los recuerdos negativos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esto, ¿no? Con el alma, que es la que carga, como yo dije hace un momento, todos los recuerdos de nuestras experiencias del pasado? Primero, en Romanos voy a leer, ¿sí? Si me acompañan, Romanos capítulo 12. Esto es algo que el pueblo de Israel no pudo hacer, porque el pueblo de Israel se quejó y finalmente, ustedes conocen la historia, terminó toda esa generación que salió de Egipto, terminó muriendo en el desierto. Sin embargo, hoy Dios nos da la luz a nosotros a través de la palabra para tomar otra dirección y no vivir la misma experiencia que vivió el pueblo de Israel. Entonces, en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Seguimos en el versículo 2. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Entonces el apóstol Pablo acá desafía a cómo nosotros, qué hacer con nuestra alma que está cargada de recuerdos negativos. En primer lugar, renovarla. ¿Cómo la renovamos? A través de la lectura de la palabra, a través del proceso de sanidad interior, a través de la liberación. Entonces nosotros, digamos, hoy recibimos liberación, pero ya el espíritu inmundo se retiró de nuestra vida y ahora necesitamos llevar adelante un proceso de cambio de conducta. Entonces primero, porque es el alma la que aprendió la conducta, entonces primero tenemos que renovar nuestra alma. Segundo, debemos aprender a tener control sobre nuestra alma. Fíjese que el salmista decía en el Salmo 103, ¿sí? yo los quiero leer a estos textos porque para que vea que no me lo estoy inventando. Salmo 103, versículo 1, dice: alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados. Y el salmista ahí le está diciendo y le está hablando a su alma y está tomando dominio sobre su alma para que tome una actitud hacia Dios. Nosotros tenemos, como dije al principio, la libertad de elegir. El Señor nos dio lo que se llama libre albedrío, y cuando entramos en este proceso de restaurar, de superar los recuerdos negativos, tenemos que tener la capacidad de gobernar y de tener el control sobre nuestras almas. Yo tengo acá un apunte, ¿sí?, que quiero compartir, y dice así: para que el alma se someta al espíritu que ha sido renacido, debemos someter nuestra voluntad a Dios. Es decir, como yo lo dije, ¿no? En el alma está la voluntad, las emociones, la mente. La fortaleza de la que estamos hablando hoy es los recuerdos, obviamente los recuerdos negativos. Entonces, para que esto suceda, para poder controlar nuestra alma, debemos decidir someterla al Espíritu de Dios, ¿sí? Y entonces nuestra voluntad, que es una parte del alma, debemos
ponerla por debajo del gobierno de Dios. Yo no puedo superar recuerdos negativos por mis propias fuerzas, pero sí cuando le doy a Dios lugar en mi vida, sí, en esta área de mi vida, el Espíritu Santo puede trabajar y puede traer aún sanidad interior. Entonces, en primer lugar dije renovar y transformar nuestra alma, aprender a controlar nuestra alma como lo hizo el salmista y que daba la orden. Al fin y al cabo, la capacidad que tenemos también, o nuestra voluntad de las decisiones que queremos tomar, es seducida por el mal. Yo quiero leerles en Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo dice unas palabras terribles acá que espero le traigan algo de paz y consuelo. Romanos capítulo 7, versículo 19. Este es el gran trabalengua del apóstol Pablo. Dice: de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. O sea, el alma está plagada de iniquidad. Hemos aprendido por nuestra crianza, por las cosas que hemos vivido, cuestiones negativas. Y entonces el apóstol Pablo dice: no hago el bien que quiero, sino que hago el mal, o hago el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo, ¿se dan cuenta? En los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y Pablo, bien fuerte, ¿no? Dice: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y continúa el versículo 25 diciendo: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Entonces, es una determinación y una decisión que nosotros tenemos que tomar de someter nuestra alma, ¿sí?, nuestra voluntad, nuestros pensamientos al Espíritu Santo de Dios. Yo les explicaba recién y les digo, bueno, el espíritu nace de nuevo, el alma no. Entonces, como el espíritu nace de nuevo, en la medida que yo me acerco a Dios Padre, mi espíritu crece, mi espíritu toma control, me uno al Espíritu Santo de Dios, y en esa medida que mi espíritu crece, el Espíritu Santo puede gobernar mi vida, puede gobernar mi alma, ¿sí? Y mi voluntad debe estar sujeta a la voluntad de Dios, para nosotros poder lidiar con este tema de que hago el mal que no quiero, o sea, pretendo hacer bien, pero mi alma está plagada de iniquidad. Para nosotros poder cambiar esto, necesitamos rendirnos, quebrarnos, vaciarnos, es decir, someternos. Es una decisión. No le podemos echar la culpa ni a Dios, ni al diablo, ni a los demonios. No, esto es una decisión que yo tomo de someter mi vida a la voluntad de Dios. Alguien dijo una vez: ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en la medida que nos acercamos a Él, Él se revela a nosotros a través de su palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda de su presencia. Él se revela a nosotros y podemos conocer cuál es su voluntad. La Biblia dice que su voluntad, y lo acabamos de leer hace un rato, es buena, es agradable y perfecta. Entonces la Biblia nos habla de quitarnos, ¿sí?, de despojarnos, de hacer morir. Podría leer varios textos yo acerca de esto, no los voy a mencionar: Efesios 4:3, Colosenses 3:5, Efesios 4:22 al 24. Entonces la Biblia habla de sacarnos de nosotros ese viejo hombre, esos viejos recuerdos, esa vieja naturaleza, y eso es un proceso que está sujeto a mi voluntad. Cristo pagó el precio para mi salvación, pero ahora es mi decisión darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que los recuerdos que son negativos, los recuerdos que marcaron mi vida, quizás en tu historia sufriste abuso, sufriste golpes, maltrato, sufriste, no sé, escasez, dolor, pérdida de un ser querido, enfermedad. Bueno, hay una historia que cada uno de nosotros tenemos, y ojalá la mayor parte de nuestros recuerdos fueran positivos. Pero hay muchos que no, que vivieron una vida triste, una vida plagada de historias que traen mucho dolor.
Y Dios hoy te está desafiando para derribar esa fortaleza, a que puedas darle lugar, o sea, a que tu decisión sea: quiero entrar en este proceso, donde Dios trabaje en mi alma y traiga sanidad a mi interior, ¿sí? Justamente por eso yo me hacía esta pregunta hoy, decía: ¿cómo es posible que tenemos cristianos, o que hemos sido durante muchos años cristianos, y tengamos que sufrir o tener una vida de tristeza, de enojo, de desazón, de no saber por qué me siento como me siento, de depresión? Y la verdad es que Dios está esperando de cada uno de nosotros que tomemos esa decisión de despojarnos de todo aquello que hemos aprendido y que tenemos en nuestra mente como recuerdos negativos. Y déjeme decirle que cuando uno tuvo una experiencia negativa y la recuerda, la mente no sabe que eso ya pasó, que es algo viejo, que pasó hace 20, 30 años atrás, y entonces la mente lo experimenta y lo vive como que hoy estoy sufriendo ese golpe, esa violación, esa crítica, lo que sea que hayas vivido. Cuando lo recordás en tu mente lo vive, y todo tu cuerpo, todo tu ser se estremece, porque es como que lo estoy viviendo hoy. Entonces Dios quiere quitar esa mente esclava, esa mente de recuerdos que no aporta a nuestra vida cristiana, sino que cada vez nos aleja más de Dios. Y entonces, en este proceso, para poder superar nosotros los recuerdos negativos, primero tenemos que enfrentar la verdad. La Biblia dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando nosotros enfrentamos la verdad, que hay un recuerdo negativo, reconozco, ¿no es cierto?, que sí, que tengo una mochila con recuerdos negativos, una mochila que me angustia, que me deprime, que me hace sentir mal, que me enoja. Entonces, a través de la verdad, aún de esa verdad que parece tan fea, puedo acercarme a Dios para recibir libertad. Segundo, confesar que esa mochila que llevo de recuerdos negativos duele. A veces las personas nos hacemos duros, ¿no? Y queremos de alguna manera demostrar que somos súper poderosos, que yo me siento bien, que esa experiencia negativa no me afectó, que esa experiencia negativa, bueno, fue terrible, pero ya estoy superado. Qué importante es reconocer. Dios quiere sanar nuestra alma, Él quiere sanar nuestras heridas. Pero si yo me niego a reconocer que tuve experiencias negativas y que todavía me las acuerdo, y me niego a poder confesar que eso me trae dolor, entonces Dios no puede trabajar en mi interior. El Espíritu Santo está limitado porque no hay de mi parte esa rendición. Como decía el salmista: alaba, alma mía, al Señor, ¿no? Reconócelo, Él es quien te limpia, Él es quien te perdona, Él es quien te llena de favores y misericordias. Debemos nosotros confesar nuestro dolor a Dios. Usted puede hablarlo con nosotros, puede hablarlo con su pastor, puede hablarlo con un líder en la iglesia, pero qué importante es venir delante del trono de Dios a confesarle y decirle a Dios: esa experiencia negativa en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, hoy es un recuerdo que me paraliza, como decía el pastor, que me tiene en el freezer, que no me permite avanzar a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. El pastor leía en Números 11 cómo el pueblo de Israel se quejaba recordando lo que habían dejado en Egipto. Y qué chistoso que es que ellos estaban sufriendo por algo que ni siquiera habían vivido, viviendo de recuerdos ajenos incluso, y por esa cárcel en la que ellos cayeron, por esa fortaleza que se formó en su mente, no lograron ver la tierra prometida. Tuvo que pasar toda esa generación, tuvo que morir toda esa gente en el desierto para poder ver el cumplimiento de la promesa de Dios, su nueva generación, sus hijos, ¿sí? Sus nietos. Entonces, primero, enfrentar la verdad. Segundo, confesar que nos duele ese recuerdo. Tercero, perdonar y olvidar. También es una decisión. Si te lastimaron, si te hirieron, si te faltaron al respeto, si te sentiste ofendido, es importante poder perdonar y olvidar. Claro que hay recuerdos y recuerdos negativos, pero si un recuerdo negativo tiene que ver con alguien que te ofendió, con alguien que te hirió, con alguien que abusó de tu confianza, con alguien que te traicionó, lo importante es perdonar y olvidar. Y sabe que soltar el perdón es una decisión
de cada uno, nadie puede obligarlo. Lo bueno es que cuando decidimos nosotros soltar perdón, los que recibimos libertad somos nosotros. O sea, yo perdono a aquel que me hirió, que me lastimó, que estuvo dañando de una u otra forma mi vida, ¿sí? Por actitudes, por experiencias, por cuestiones que sucedieron. Yo perdono, y al momento que perdono, la liberación es para mí más que para la otra persona. Porque la otra persona puede decir te perdono o no te perdono. ¿Sí? Si me perdona, gloria a Dios, porque va a recibir libertad. Si no me perdona, queda ahí con el puñal, ¿sí? En su corazón. Sin embargo, cuando suelto el perdón, cuando yo perdono al que me lastimó, cuando yo me despojo de esa carga, recibo entonces libertad. Y si el que me dañó lo recibe, gloria a Dios, porque entonces habremos ganado un amigo. Ahora, el cuarto punto es desarrollar el dominio propio. Esto tiene que ver con mi capacidad de no volver a dar lugar a estos recuerdos. O sea, me fallaron, me lastimaron, me dolió, me complicó la existencia. Son recuerdos que no los quiero tener, pero los tengo. Y es todo ese enjambre de pensamientos que vienen a nuestra mente. Tenemos que ejercitar el dominio propio. Si en este proceso de superar los recuerdos negativos, tenemos que ejercitar el dominio propio. Si yo doy libertad a los recuerdos, es probable que me enoje, que caiga en depresión, que me llene de ira, de odio, de rencor, de amargura. Entonces es necesario ejercitar y desarrollar el dominio propio. Lo siguiente es hacer un compromiso de vivir no por emociones, sino por principios de la palabra. ¿Sabe? Las emociones son engañosas. Si yo estoy hablando de que quiero desarrollar el dominio propio, las emociones juegan un papel muy en contra. ¿Se acuerdan que yo dije que en el alma está la voluntad, las emociones y la mente? Si yo vivo por emociones, hoy perdono, mañana me enojo de vuelta y dejo de perdonar. Si yo vivo por emociones, hoy digo, bueno, dejo la angustia, dejo el dolor, mañana vuelvo a caer en angustia, en tristeza. Entonces, no vivimos nosotros por emociones, sino por principios de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el Señor quiere sanar no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestra alma. ¿Sí? Él quiere sanar nuestras emociones. Yo hace un rato dije, miremos para atrás, y quizás usted diga, bueno, si miro para atrás hay muchos recuerdos negativos, y usted puede hacer una lista terrible de los recuerdos negativos que tenga. Pero si miramos para atrás y vemos todo esto, nosotros podemos entender que toda esa lista de recuerdos negativos Dios quiere sanarla. Dios no quiere hijos que hayan recibido la salvación y bueno, ya está, por lo menos fui salvo, por lo menos mi alma recibió el premio de pasar una eternidad en el cielo. No, Dios quiere que vivamos la vida plena y la vida en abundancia. Entonces, hacer un compromiso con nosotros mismos y con Dios de no vivir por emoción. Mire, hay días donde uno se levanta y uno no quiere ni respirar, y hay días donde me levanto y estoy feliz. Y si yo me guío por la emoción, a veces entonces tengo que tirar toda mi vida a la basura, o tengo que estar feliz y hacer fiesta. Entonces tenemos que lograr hacer un compromiso con Dios y con nosotros mismos de vivir por los principios de la palabra del Señor y no por las emociones. Y por último, dar lugar a la guía o dar prioridad a la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando queremos nosotros salir de esa fortaleza donde el enemigo nos mete por recuerdos negativos, por experiencias de nuestro pasado, cuando nosotros queremos salir de allí, necesitamos dar prioridad al obrar, a la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos eso? A través de la búsqueda de Dios. Dios está dispuesto a romper esas fortalezas, Dios está dispuesto a derrumbar esas fortalezas. Yo vuelvo y repito lo que hablaba el pastor hace un momento, ¿no? Del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no pudo ver
el cumplimiento de la promesa. Se quejaron, recordaron su pasado y se quedaron con ese recuerdo. Simplemente quedaron estancados y paralizados. Sin embargo, hoy el Espíritu Santo de Dios está golpeando la puerta de tu corazón, está golpeando ahí en tu alma aquellos recuerdos que deben ser no borrados como algo que ya no existe, porque uno hay cosas que no las olvida, pero sí que queden como una cicatriz donde uno recuerda y dice, sí, yo viví esto, pero Dios trabajó en mi alma, le di lugar al Espíritu Santo para que me cambie, para que esos recuerdos ya no me jueguen en contra y yo pueda vivir la vida plena y de abundancia. Cristo pagó un precio para nuestra salvación y lo recibimos, gloria a Dios. Pero el sacrificio de Cristo tiene mucho más para darnos. Y dentro de todo eso que tiene para darnos está la libertad de los recuerdos negativos, libertad de aquella fortaleza en tu mente que te ha tenido esclavo y que hasta te ha llevado a la falta de perdón, te ha llevado al odio y al rencor, te ha llevado a la depresión y a la angustia, te ha llevado al enojo, a la pelea, te ha llevado a tantas áreas y decisiones negativas solo por un recuerdo. Y quizás la persona con la que tenés el recuerdo negativo siguió viviendo su vida, avanzando y triunfando, y vos quedaste estancado en un pasado, en un recuerdo que ni siquiera te correspondía mantener vivo. El pueblo de Israel pagó un precio muy caro. Ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Ninguno de ellos pudo vivir la vida plena y en abundancia. Su generación siguiente, sus nietos, sus hijos, fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Y saben por qué? Porque ellos ya no tenían recuerdos de Egipto, porque no habían vivido en Egipto. No había recuerdo de la tierra donde habían sido esclavos, sino que tenían una nueva vida y habían entrado a esa nueva vida. Y nosotros hemos recibido nueva vida en Cristo. Aunque quizás estuviste en Egipto viviendo esclavitud en el pecado, recibiste la nueva vida en Cristo. Y hoy el Espíritu Santo de Dios quiere sanar tu alma, quiere ministrar tu interior, para que todo aquello que los recuerdos negativos han fomentado sea, vamos a decir, limpiado, vamos a decir, sacado del escenario, y tus recuerdos sean oportunidad para bendecir a otros. Me gusta mucho en 2 de Corintios, no lo tenía planeado leer, pero lo voy a buscar. Me gusta mucho este texto del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Y quizás usted tiene que marcarlo en su Biblia con un color bien fuerte, ¿sí? Dice Pablo, apóstol, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice, vamos a leer solamente el versículo 3, ¿sí? A partir del 3, porque si no vamos a leerlo muy largo. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Márquelo en su Biblia, porque este es un texto que a mí particularmente me bendijo y me levantó en momentos donde los recuerdos y donde las pruebas querían tirarme abajo, querían destruirme. Sin embargo, a través de la palabra del Señor, incluso vi que con recuerdos negativos uno puede ser instrumento en las manos de Dios, porque hoy Dios está queriendo trabajar en tu vida para sanar esos recuerdos en tu alma, y que de la manera que recibas el consuelo de Dios puedas consolar a otros. Estas palabras del apóstol Pablo son poderosas, porque nos anima a entrar en este proceso, nos anima a avanzar en este caminar, para tener la vida cristiana plena, para no ser cristianos por la mitad, solamente, bueno, me conformo con irme al cielo, mientras tanto vivo una vida de desgracia, una vida miserable. Estas palabras del apóstol Pablo nos entusiasman y nos empujan a nosotros querer vivir la vida de abundancia. Así que ahí donde está, permítame orar por usted, y como yo lo mencioné, vamos a enfrentar la verdad, vamos a confesar que esos recuerdos nos duelen,
vamos a perdonar si es necesario y a pedirle al Señor que su Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros para que podamos vivir la vida plena y la vida de abundancia. Ahí donde estás, te voy a pedir cierres tus ojos para no distraerte y puedas hablar con Dios y puedas decir: Señor, hoy estoy delante de tu presencia, reconociendo que experiencias negativas en mi vida han traído y han dejado recuerdos que aún me duelen. Reconozco, Señor, que he tenido experiencias donde he sido marcada, y la tristeza, la angustia, el enojo, la ira, la amargura se han apoderado de mi mente. Y el enemigo ha levantado una fortaleza con estos recuerdos en mi mente para no ver hacia adelante, para no ver el futuro. Dígaselo a Dios en esta noche y dígale: Señor, yo hoy vengo delante del trono de la gracia y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo comience a trabajar en mi alma, comience a trabajar en mi mente, y estas fortalezas de recuerdos negativos que el enemigo ha levantado sea destruida en el nombre de Jesús, y yo pueda vivir la vida de plenitud, la vida de abundancia que tu palabra promete para tus hijos. Si usted nunca aceptó a Cristo como Señor y Salvador y en este día nos está viendo, aunque sea por diferido, hoy es el momento donde Dios quiere traer salvación a tu alma y sanidad, salvación a tu espíritu y sanidad para tu alma, salvación para tu vida y sanidad de aquellos recuerdos que te atormentan, no te permiten descansar, no te permiten vivir. Así que con tus palabras puedes decirle: Señor, yo hoy te acepto como Dios de mi vida, te doy lugar, reconozco el sacrificio de Cristo y te doy lugar para que gobiernes mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Señor, en esta noche nos unimos en un espíritu y en un sentir. Si tenemos que perdonar, perdonamos. ¿Sí? Liberamos perdón, dígaselo a Dios, usted que conoce de Cristo, diga: libero el perdón a aquella persona que me lastimó, que me hirió, que fue el protagonista de este recuerdo que me atormenta durante las noches y no me deja vivir durante el día. Hoy libero el perdón, no por mis emociones, no por mi capacidad, sino porque sé que cuando lo hago y lo confieso, el Espíritu Santo puede obrar en mi vida y llevarme a la libertad completa y llevarme a la vida de victoria y abundancia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo oro en esta hora por cada uno de los amigos, hermanos, ¿sí? Familia que están reunidos a través de esta red social. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que toda fortaleza que se ha levantado en la mente por recuerdos negativos hoy sea destruida y cada uno de ellos pueda salir a libertad para vivir la vida plena y abundante y para ser útil en tus manos. Y como dijo el apóstol Pablo, que la tribulación, la prueba o el recuerdo negativo que hayan tenido en su mente hoy sea una herramienta para consolar a muchos. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu Santo está obrando, sé que estás ministrando, Señor, sé que estás sanando el alma herida, sé que estás obrando, Dios mío, y ministrando por medio de tu Espíritu Santo para traer vida plena y abundante. En el nombre poderoso de Jesús. En el Te nombre agradecemos, poderoso Señor. de Jesús. Te alabamos. Qué importante, amado Dios, en este momento no retroceder ni siquiera con nuestros pensamientos, mirando a aquello como un lugar como para regresar. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, en esta tarde, rogándote tu bendición, Señor, y a todos aquellos que están escuchando y mirando, que puedan recibir la sanidad que viene de parte de Dios, que el Espíritu Santo pueda estar tocando tu vida, ahora en este momento, tocando tu vida, de la planta de los pies hasta la mollera de la cabeza. En el nombre de Jesús, declaramos tu bendición, Señor. Declaramos tu paz, Señor. Que avanzamos, que no retrocedemos para tu gloria. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Damos gracias al Señor.
me gozo de poder estar compartiendo este tiempo, poder compartir la palabra con ustedes junto a la pastora Cintia, y esperando escuchar los testimonios de cada uno de ustedes que han sido bendecidos por esta palabra. La Biblia dice que cuando Dios envía una palabra, no vuelve vacía, Él la envía con un propósito. Así que damos gracias a Dios por este día, alégrense en este día y les bendecimos en el nombre del Señor. Muy bien, el día domingo, Dios mediante, 19 horas de Argentina, los esperamos. Es una bendición poder llegar hasta su casa y traerle una palabra de parte de Dios. Entonces el día domingo, 19 horas, los esperamos. Vamos a estar acá presentes trayendo mensaje de Dios. Gracias por estar del otro lado. Si este mensaje le bendijo, compártalo en sus redes sociales, sus grupos, ¿sí? Donde hay personas que necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. No duden en hacerlo. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el domingo, Dios mediante. Si necesita consejería, oración o algo que podamos nosotros brindar desde nuestro lugar, no duden en escribirnos, ¿sí? Por privado o en el WhatsApp, poder pedir oración. Estamos llevando delante del trono de Dios aquellas peticiones que están siendo manifestadas a través de las redes. Si también desea usted ver esta serie de mensajes que habla acerca de la mente y sus fortalezas, puede encontrarla en YouTube, Cintia Agüero en el canal, y ahí puede encontrar toda la serie de mensajes de la mente y sus fortalezas. Le mandamos un abrazo grande, el Señor les bendiga y nos vemos el domingo.